El apóstol Pablo realizaba su ministerio junto con diversos asistentes y predicadores. A uno de ellos en el libro de Colosenses lo llamó el médico amado. Me refiero por supuesto a Lucas, el autor del tercer evangelio y del libro Hechos de los Apóstoles. Aparentemente Lucas fue a acompañar a Pablo cuando estaba en la prisión para atenderlo como médico. Y en Primera de Timoteo Pablo dijo, solo Lucas está conmigo. O sea que Lucas era un compañero fiel en el ministerio para Pablo. Y Pablo tenía una gran deuda de gratitud con él, pero no solamente él, sino también nosotros, porque nos dejó 2 libros invaluables que nos narran la historia de Jesús y el comienzo de la iglesia cristiana. Aunque Lucas no fue discípulo de Jesús y no vio los eventos de Cristo, el Espíritu Santo lo inspiró a él para investigar todos los acontecimientos y escribirlos en orden, y así nos dejó estos libros preciosos. Además, Lucas había presenciado muchos de los eventos del libro de Hechos. Por ejemplo, él había visto la conversión de Lidia en Macedonia. Él estuvo en las iglesias de Filipos. También estuvo cuando Eutico se cayó de la ventana en el 3er piso y vio cuando Pablo lo resucitó. Y también acompañó a Pablo cuando era prisionero y viajó en barco hacia Roma. En este trimestre vamos a tener el privilegio de leer los relatos de Lucas y caminar junto con él y con Pablo por el mundo mediterráneo y aprender los hechos de los apóstoles. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hola, querido hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer estar contigo, Rafael, estudiando la palabra de Dios para aprender perspectivas bíblicas. Amén, amén. Y tenemos el gozo de comenzar hoy una nueva serie de estudios sobre el libro Hechos de los Apóstoles. Me encanta. Solamente que empiezo discutiendo contigo con respecto al título, pero me aguanto hasta después de la oración. ¿Y qué problema tienes con el título? Cógelo suave, vamos a orar primero. Amante Dios, ayúdanos a entender tu palabra, que vivamos en ti, que busquemos siempre seguir a Jesús y que su Espíritu esté en nosotros. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Cuando terminamos de leer los relatos de los eventos en los 4 evangelios, dejamos a unos discípulos que estaban asustados, pero que habían conocido al Señor Jesús resucitado y por supuesto que habían cambiado. Pero es entonces en el libro Hechos de los Apóstoles que aprendemos qué sucedió después de que Jesús se fue. Es que no lo debemos llamar Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué no? Porque estos son los hechos del Espíritu Santo. Ok. El centro no eran los apóstoles, el centro es el Espíritu Santo. Y de hecho, si es que comienza en el primer capítulo. Así comienza. Estudiemos entonces. Bueno, vamos a comenzar. Los hechos del Espíritu Santo. Vamos a comenzar el relato en el versículo 3. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les ordenó, no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En los evangelios encontramos más detalles de esas pruebas que Cristo le dio a los discípulos. Encontramos, Johnny, que Jesús tenía un papel muy importante que cumplir porque los discípulos habían quedado asustados, desconcertados
y destruidos. Y abandonaron su misión y se fueron a pescar de nuevo. Bueno, y el tema de que Pedro, por ejemplo, Pedro había llorado amargamente porque se dio cuenta de su traición. Ese era un hombre que lo único que tenía en su mente eran serias dudas acerca de su estatus delante de Dios. Y todo esto hizo que abandonaran la misión que Dios les había dado. El personaje central, el Espíritu Santo, es aquel que cambia toda la historia de los apóstoles. Y no son ya los apóstoles, sino que ahora es el Espíritu de Dios obrando a través de ellos. Entonces se ve claramente el esfuerzo de Cristo, la intención de Cristo de cambiar el enfoque de los discípulos hacia Jesús y dirigirlo hacia el Espíritu Santo. Porque Johnny, es lógico que después de caminar 3 años y medio con Cristo en su ministerio y aprender tantas cosas de Jesús, que ellos teniendo la presencia física de Cristo dependían de Él. Pero Jesús sabía que Él cruelmente, vamos a decir, iba a desaparecer de la vida de ellos, pero que no quedaban solos. No, y les convenía que Jesús se fuera, nos dice la oración de Jesús entre los capítulos 15 al 17 del Evangelio según San Juan, que les convenía que Él se fuera para que viniera el Consolador. Y el Consolador tiene varios nombres, uno de ellos es el Espíritu de Cristo. Es decir, Cristo no fue que estuvo con los discípulos y los abandonó, sino que regresó en la presencia del Espíritu Santo. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo que está con nosotros hoy, todavía está el Espíritu de Cristo con nosotros, todavía Cristo está con nosotros. Así es, Rafael, no estamos solos. Así como los discípulos tuvieron a Jesús, nosotros lo tenemos todavía a través del Espíritu de Cristo. Que no nos podamos sentar con Él a comer los pescaditos que se comieron los discípulos junto con Jesús, eso es otra cosa. Que yo de hecho no me los comería porque soy vegetariano. Bueno, entonces Jesús tiene definitivamente una agenda. Empieza a hablarles del Espíritu Santo, pero leyendo entre líneas voy a decir que ellos lo interrumpieron porque ellos tenían una pregunta que era de gran importancia para ellos. Olvidémonos de la agenda de Jesús, tenemos una pregunta muy importante. Vamos a ir al versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay muchísimo contenido. Número uno, esa pregunta que le hicieron los apóstoles en realidad era triste. Era una pregunta triste porque después de tanta enseñanza, Cristo, digamos, vamos a enfocar la labor de Cristo era tumbar paredes, era unir a personas en el reino de los cielos, era llamar la atención a ellos de que ahora los samaritanos también son parte del reino de Dios, que las viudas, que los desamparados, que el extranjero, todo eso. Ellos como que ignoraron todo lo que Cristo enseñó y estaban pensando en su agenda de aquella imagen de Israel como una nación gloriosa, independiente, con un rey, una nación que podía extender sus fronteras y crecer y tener prosperidad y tener lo que habían perdido porque estaban bajo el dominio de los romanos. Pero Cristo no tomó tiempo para sentirse decepcionado, sino que los reenfocó. Les pudo haber dicho, mi reino no es de este mundo, mi reino es un reino espiritual. Yo he venido para llamar a pecadores, he venido para incluir a todas las naciones del mundo en el reino de los cielos. Pero lo que hizo fue que los dirigió de nuevo al tema del Espíritu Santo. Y lo triste, Rafael, es que hasta el día de hoy estamos en la misma agenda de los apóstoles haciendo la misma pregunta. Y como iglesia tenemos los ojos puestos en Jerusalén, en Palestina, los eventos que ocurren entre los palestinos y los israelíes, y pensamos que el Armagedón y la guerra final y todo es supeditado a esa relación y ponemos a Israel en el centro. Todavía estamos en la misma herejía, en el mismo pensamiento errado. Y Jesús nos está diciendo, al igual que le dijo a los apóstoles, los ojos tienen que estar en las obras del Espíritu Santo en tu vecindario.
en tu iglesia, en tu familia, en tu vida personal. Esa obra del Espíritu Santo es la que define para predicar el Evangelio. No profecías cumplidas o no cumplidas. Los ojos no pueden estar en ello. No te preocupes por el tiempo y por el cumplimiento. Preocúpate por lo que te toca hacer y hazlo presto. Ahora, Jonah, otra de las cosas que le dijo Jesús a los discípulos es, no os toca a vosotros saber los tiempos y las, ¿cómo es que dice la palabra? Y las ocasiones. Es una reprensión. Sí, pero entonces es un gran significado, Johnny, porque lo que ellos no sabían en ese momento que Cristo sí sabía es que iban a pasar muchos años, que todos ellos iban a morir y Cristo no iba a venir y posiblemente ellos tenían en mente, vamos a predicar rápidamente para que venga Cristo, pero Cristo sabía que eso no iba a suceder y por lo tanto a ellos no les tocaba saber eso, porque si sabían eso entonces vendría el desánimo. Y a nosotros estamos en el mismo lugar. Sí. No nos toca ponernos los ojos a hacer diagramitas y a poner fechitas y a estar pensando en eventos. Nos toca poner los ojos en lo que dijo Jesús, que es recibir el Espíritu Santo y cumplir la predicación. Y también hay otra lectura aquí, es que Dios no nos revela todo en nuestra vida. Nuestra vida está marcada por la incertidumbre. Nosotros no sabemos ni siquiera lo que va a pasar mañana. Tenemos una buena idea. Todos tenemos planes para mañana y para pasado mañana, etc. Pero no tenemos idea de la semana que viene y mucho menos del año que viene. Y por lo tanto esa incertidumbre causa, Johnny, que yo vaya de rodillas ante Dios. El Padre puso en su sola potestad. Sí. Sabemos quién tiene el poder. Sí, y entonces que yo vaya de rodillas ante Dios para encomendarme a Dios, para pedirle a Dios que abra camino, para pedirle a Dios que nos dé prosperidad, que nos dé poder para resistir al maligno, que nos dé poder para sobreponernos a todas las dificultades que se nos vienen en el camino. O sea que Cristo quería que ellos dependieran de Dios. A ustedes no les toca saber, ustedes dedíquense a la oración y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y sí sepan y prediquen que el Padre lo tiene todo en su sola potestad. Ese es el detalle más importante. No es para nosotros conocer, es para nosotros confiar. Y entonces está también el tema que Jesús les dijo a ellos, me seréis testigos, me seréis testigos. Para poder ser testigo, Johnny, hay que tener una experiencia. Para poder ser testigo de Cristo, uno tiene que saber lo que uno va a decir. No podemos ser testigos, Johnny, si nunca leemos las Escrituras. Y ser testigos, Rafael, no es predicar doctrinas, por importantes que son y por necesarias su predicación. Ser testigos es qué ha hecho Dios por ti, qué ha hecho Dios en mi vida, qué significa el Espíritu Santo para mí, qué significa la redención para mí. De eso es que testificamos. Y después de ser testigos, añadimos entonces el mensaje que hemos recibido. Y entonces, bueno, está la parte donde Jesús les dice a ellos que iban a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí les había dado esa tarea que en un sentido no iba a tener fin. Es una tarea y una labor inclusive. Nadie está fuera. Bien, entonces vamos a continuar con la narrativa en el versículo 8. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron, Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Mensaje precioso, Amén. Johnny, mensaje precioso, porque cuando Cristo se va, inmediatamente quedan ellos solos con sus pensamientos dentro de sus mentes, cada uno. Me refiero al individuo, no al colectivo. Empieza, Johnny, los discípulos a revivir las experiencias con Cristo. Porque ellos vieron a Jesús. Tal vez lo primero es, me acuerdo cuando Jesús me llamó. Nostalgia. Sí, me acuerdo cuando me vio trabajando con las redes
de mi padre y los barcos de mi padre, y me llamó, y qué buena decisión hice en ese momento. O cuando me encontró en la mesa de los impuestos y me llamó. Me acuerdo cuando empezó a predicar el reino de los cielos en el Sermón del Monte. La hermosura de su pensamiento. Ninguno había predicado así. Me acuerdo cuando lo encontramos con la mujer samaritana. Todos esos pensamientos llenaron sus corazones de amor, de fe, de hermosura, de alivio, de alegría, todos esos pensamientos positivos, porque ellos vivieron con Él. Nosotros, Johnny, no hemos tenido la ventaja de haber vivido con Cristo 3 años y medio, pero nosotros tenemos la revelación de las Escrituras. Y tenemos el Espíritu Santo que es el Espíritu de Cristo. Y ese está con nosotros desde nuestro bautismo y desde antes, porque nunca estuvo lejos. Siempre el Espíritu de Cristo ha estado persiguiendo, buscándonos, hablando con nosotros, usando nuestras conciencias, como nos dice Romanos el capítulo 2. No hemos visto a Jesús, Rafael, pero estamos continuamente viviendo en Él a través del Espíritu de Cristo. Por eso el libro de Hechos es el libro de las acciones del Espíritu Santo. Sí. Pero entonces lo que yo quiero enfatizar es, Johnny, que si bien tenemos el Espíritu Santo, necesitamos leer a Cristo en los evangelios. Claro, y ese espíritu que lo inspiró, lo ilumina para nosotros. Sí, sí. Pero entonces también hay otras memorias, Johnny, que yo, por ejemplo, pienso que Pedro se tiene que haber acordado cuando él negó a Jesús. Bueno, todos lo abandonaron. Se tienen que haber acordado cuando Jesús les pidió: acompáñenme a orar porque mi alma está muy triste, hasta la muerte. Pero ellos se quedaron dormidos y se dieron cuenta que decepcionaron a Cristo. Se tienen que haber acordado todas esas ocasiones donde fallaron y no cumplieron sus promesas o no se comportaron a la altura de todo lo que Jesús había enseñado. Pero ese no es el tipo de memoria que Cristo quiere que nosotros tengamos. Porque todos nosotros tenemos memorias de haber fallado, haber caído en pecado, habernos rebelado, haber dicho malas palabras contra Dios, habernos quejado injustamente de Dios. Y esos no son nuestros mejores momentos. Eso lo hicimos en un momento de debilidad espiritual o en un momento de enojo, hasta un momento donde estábamos hambrientos y cansados y no teníamos el mejor control de nosotros. Pero, Johnny, no es la obra del Espíritu Santo estarnos recordando las veces que nosotros hemos fallado, los errores que hemos cometido. Eso es el diablo. Correcto. El diablo es el que nos persigue con nuestra propia pensamiento, con la nostalgia, con la depresión. Dios nos libera, Dios nos da su Espíritu para que nos guíe y el Espíritu está interesado en lo que puede hacer en nosotros y por nosotros, no quién somos nosotros. Lo importante es con quién estoy, no quién soy. Al estar en Cristo, el Espíritu me puede usar y eso es lo que yo deseo. Y ese es el llamado al leer el libro de los Hechos, que como ellos tenían el Espíritu Santo, nosotros también seamos tenidos por el Espíritu Santo. Esa es la invitación. Sí. Cuando recordamos a Cristo, surge la felicidad, la paz, la alegría, la fe, la esperanza en nuestro corazón. Cuando dejamos que el diablo nos haga recordar nuestros pecados y estarnos dando golpes por los errores que cometimos, esa no es la obra de Dios, ese no es el deseo de Dios, porque más bien recordemos que Dios nos ha perdonado y nos ha abrazado y nos ha recibido en su familia. Amén. Pero ahora vamos a continuar con el relato en el versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí se nos relata algo maravilloso. Estos eran hombres y mujeres y discípulos que no sabemos sus nombres, que habían vivido tantas experiencias con Jesús,
Y esa gran decepción de haberlo visto crucificado y haber pensado que todo lo que ellos habían trabajado y construido y pensado y esperado durante 3 años y medio de ministerio se había acabado. Pero que entonces, después de esa gran decepción, esa gran tristeza, ese gran llanto, por lo menos de parte de Pedro, se encontraron con Jesús de nuevo y volvió a florecer su fe, volvió a renacer su esperanza y su confianza en Dios, porque habían sido recibidos y habían sido reafirmados en el ministerio y en la obra que Cristo les había dado. Johnny, estos eran momentos de gran alegría, de gran esperanza, porque ellos tenían un trabajo que era predicar el Evangelio para que Cristo regresara y estaban llenos de ánimo. ¿Qué sería lo que estaban orando? La agenda estaba clara y la oración debe ser un gran ejemplo para nosotros. Tanta preocupación tenemos, Rafael, nosotros en nuestros seres queridos, pidiéndole a Dios por sanidad, por bendición, agradeciéndole a Dios por la iglesia, por los diezmos, pidiéndole a Dios que quite a tal persona, que dé tal bendición. ¿Y cuál era la agenda de oración de ellos, Rafael? Bueno, quisiéramos poder haber escuchado esas oraciones que hicieron en ese momento, pero aunque no tenemos esas, tenemos otras oraciones que ellos hicieron en Hechos capítulo 4. Vamos a leer esas. Ellos al oírlo, alzaron unánimes la voz a Dios, o sea, empezaron a orar y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¡Qué oración tan maravillosa y hermosa, Johnny! Dedicada a la misión. Sí. Ahora, Jerusalén era un ambiente caliente, porque los saduceos y los fariseos que habían tramado y ejecutado el plan de la muerte de Cristo, sabían que estaban en graves problemas porque el cuerpo de Cristo no lo tenían y si no querían aceptar que Él había resucitado, entonces ahora estaban viendo que los apóstoles estaban empezando a predicar no como unos cobardes asustados, que debieran de estar asustados, sino como empoderados del Espíritu. Sí, con un poder que ellos no entendían. Ellos no sabían que ellos habían visto al Cristo resucitado, que lo habían tocado, habían comido con Él, habían estado con Él 40 días. Y ahora tenían un poder que nada los podía detener. Por lo tanto, ya estaban empezando a hacer planes de matarlos a ellos. Y los apóstoles estaban conscientes del calor, del ambiente caliente. Y entonces, luego de que Pedro y Juan fueron liberados del concilio, del interrogatorio y las amenazas que le hicieron, entonces se reunieron para hacer esta oración. Y esta oración hay que analizarla. Sí, y la preocupación, y ahora al analizarlo lo veremos, la preocupación no era la salvación y la sanidad de ellos, sino cumplir la misión. Exactamente. Pero estaban muy conscientes, número uno, Johnny, estaban citando los textos del Antiguo Testamento que ellos veían que tenían que ver con este ambiente. Que no era ninguna sorpresa de que las naciones estuvieran en contra del Hijo de Dios, que estuvieran en contra de ellos también. O sea, ellos percibían un grave peligro para sus vidas. Están ellos interpretando las profecías y aplicando lecturas proféticas del Antiguo Testamento a la experiencia que estaban viviendo. Sí. Y entonces lo que piden es maravilloso porque fíjate tú que no dice en ninguna parte: Señor, protégenos, sálvanos, líbranos, danos el poder de escaparnos, nos vamos para Judea. No, Señor,
Danos el poder para predicar con toda valentía, Johnny. Porque la misión es de Dios, Dios la está llevando a cabo y ellos son instrumentos que van en la carrera de Dios. Sí. Ellos no son el centro, ni nosotros tampoco. Hemos de estar arropados de Dios y sometidos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mueve a la iglesia y da la agenda que se debe seguir. Y eso lo muestra la oración que acabamos de leer. Sí. Y entonces esta oración hay que contrastarla con las oraciones que hacemos nosotros. Muy obviamente, triste, obviamente. egoístas. Obviamente, sí, porque las oraciones de hoy en día son oraciones que están centradas en nuestras necesidades. Transaccionales. En nuestra agenda, en lo que queremos realizar. La oración de ellos, como dice el versículo 30, extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí no estaban los apóstoles, ahí estaban las necesidades del pueblo y estaba el nombre, la reputación de Cristo, la obra de Dios. Ellos eran sencillamente instrumentos para llevar a cabo el mandato de Jesús. Johnny, necesitamos orar así. Amén. Yo quiero aprender a orar así. Y esto es lo que va a determinar el cumplimiento de Joel 2, 27 al 28. El nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Lo que llamamos comúnmente la lluvia tardía. Sí. Bueno, vamos a ir al siguiente porción en el versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos eran como 120 en número, y dijo: Hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo por boca de David había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén. Lo interesante aquí, Johnny, es que Pedro es el líder de los apóstoles. O sea, él fue el que inició el tema este de completar el número de los 12, porque él quería volver al número original. Y eso nos habla de la restauración que hizo Cristo. O sea que no hubo venganza de parte de Cristo. No hubo un castigo como para que aprenda y se acuerde. No, hubo un perdón completo y total. Y fue tan total y completo el perdón que ninguno de los discípulos se atrevió a dudar de la posición de liderazgo de Pedro, o sea, que continuara como líder de los apóstoles. Y nos enseña a nosotros, Rafael, la actitud que debemos tener con los caídos. Nosotros hemos de recibir a los caídos como la iglesia recibió a Pedro. Nosotros debemos ser inclusives y abrazar a los pecadores arrepentidos, no esperando a que sean perfectos, sino esperando a que declaren su confesión, a que busquen su relación con Dios. Esa es la iglesia de Cristo y esa es la iglesia del Nuevo Testamento. Pero hay algo más que tenemos que ver. Bueno, yo quería decir, Johnny, que ese perdón que Jesús le dio a Pedro es el perdón que yo quiero recibir. Amén. Es un perdón que es abundante y completo, un perdón donde yo puedo tener la confianza de que Dios no es como un ser humano que recuerda lo que uno ha hecho y se guarda ciertos rencores y más adelante nos los va a sacar en la cara para recordarnos y para humillarnos. Cuando Dios perdona, perdona completamente. Amén. Debemos de aceptar ese perdón, Johnny. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, de hacernos perdonadores de los demás y de aceptar el perdón que hemos recibido nosotros. Sí. Debemos de descansar en el perdón, el amor, la aceptación de Dios. Y darlo a otros. Es un perdón completo. Bien, queridos hermanos, les agradecemos por acompañarnos. Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.